Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Muchas veces ya hemos hablado de las precariedades que hay en uno de los sectores productivos del país, que es el campo mexicano, pero esto ya ha llegado a un extremo al grado de que la dependencia alimentaria que hay en el país está vulnerando la seguridad nacional de México. Para hablar del tema nos acompaña el periodista José Reyes, quien se hizo cargo de esta investigación. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Erika. Gracias. Y bueno, me gustaría que nos platicara cuál es el contenido de esta investigación que bueno, ya hemos documentado en otras ocasiones las carencias que hay en el campo mexicano, la pobreza, pero las cifras a las que hemos llegado ya ponen en riesgo incluso la seguridad nacional del país. Así es, de acuerdo a los datos que hemos recabado con diversos especialistas expertos en la materia, es un tema complejo y muy históricamente, prácticamente ya lleva más de 50 años, desde la década de los 70 del siglo pasado, cuando el país era autosuficiente, relativamente hablando, en materia alimenticia. Y durante ese tiempo vemos que, a pesar de las promesas de los distintos gobiernos, en su mayoría del PRI y dos de la alternancia, no han sido capaces de haber mantenido esa relativa estabilidad alimentaria que tenía la población entonces, que eran menos. Ahora, por ejemplo, resulta que del total de habitantes que hay en el país, que son alrededor de 124 millones, el 41.6%, es decir, casi la mitad de la población, padece serios problemas y deficiencias alimentarios, que vamos a irlos tratando en el transcurso de este programa. En primer lugar, hay que decir que el estudio que hace referencia, muy completo por cierto, fue elaborado por el capitán Guillermo Alejandro Acosta Costa. Él es un analista del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México. Hizo una investigación que muy completa, muy versátil, en el sentido de que explica todos y cada uno de los aspectos que nos llevan, o que lo llevan, mejor dicho, a él a la conclusión de decir que México, en efecto, ahora enfrenta un problema de seguridad nacional en materia de seguridad, de autosuficiencia alimentaria. Él señala, por ejemplo, que México, de ser un país autosuficiente en leche, carne, crustáceos, semillas, granos sobre todo, la variedad de granos, soya, frijol, arroz, etc., ahora se ha convertido en un país importador, casi en porcentajes muy elevados en cada uno de los productos. ¿Esto a qué conduce? Dice Alejandro Acosta, en su análisis la seguridad alimentaria en México. Dice, esto conduce a que no estemos cumpliendo en México con los estándares internacionales que establece la Organización Mundial para la Alimentación de la ONU, la FAO, que establece claramente cuáles son las disposiciones y prácticamente lo llama una especie como de leyes fundamentales para que un país esté sujeto a la autosuficiencia alimentaria. Vamos por la complejidad del tema, vamos a dar algunos datos que señala en su informe. Dice, se observa que la dependencia alimentaria, dice, tan solo en el 2016, los alimentos básicos que consume la mayoría de la población, maíz, frijol, trigo, arroz, soya, carne de ave, de cerdo y el huevo, México tuvo un déficit de en promedio, vamos a decir, un promedios generales para no abrumar al auditorio con tantas cifras, que por supuesto las pueden consultar en el reportaje que publicamos hace algunos meses en la revista Contralínea.
Dice, en materia de estos productos, México tuvo un déficit en este año pasado apenas de 11.240.452 toneladas. Esto es de maíz, es decir, México, siendo un productor esencialmente de maíz, Claro. ahora tuvo ese déficit tan solo el año pasado. Por lo que respecta al frijol, tuvo un déficit de 51.000 toneladas, de trigo 874.000, de arroz 3.890.000, de soya 653.000. Todos estos son datos que el especialista ha tomado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca. Es decir, el gobierno está reconociendo el tema deficitario en materia de alimentos, lo cual dice el capitán Alejandro Acosta, es muy grave porque cada vez parece que solo somos capaces de reconocer las cifras que establece el INEGI y otros organismos especializados en materia de agricultura, pero no somos capaces de dar alternativas para salir de esta lamentable situación. Dice, en el único rubro en que más o menos hubo un superávit relativamente hablando, dice, fue en la carne de bovino. Ya dice, pero ¿y esto qué significa? Pues la gente no come carne de bovino, no hay recursos, no alcanza el dinero y por lo tanto la gente tiene que consumir solo lo básico. Hay que recordar aquí que en México, desde hace décadas, se utilizó, ahora menos que antes, el concepto de cubrir una canasta básica. En la medida en que se fue profundizando las normas, sobre todo a raíz de la entrada del Tratado de Libre Comercio, fue desapareciendo eso, se acabaron los productos básicos que antes, sin esos, no se podía considerar que la familia cubriera el número o la cantidad de proteínas, vitaminas, minerales que eran indispensables para llevar a cabo una vida sana, y que pues le prolongara un poco más la vida, ¿no? Es un tema muy complejo, como dice, y bueno, nosotros nos dimos a la tarea de entrevistar a algunos campesinos que se manifestaban en el centro histórico pidiendo justamente apoyos para el campo mexicano y que son la primera parte de esta cadena productiva que padece de los accesos a los programas, pero también son los que no han podido producir para que este país tenga unas cifras de abastecimiento en este sector. Vamos a ver a nuestros entrevistados y luego un corte para regresar y hablar del tema. Yo vengo de una comunidad que se llama Chica, estado de Colima. Oiga, cuéntenos cómo está el campo allá. Mal, porque no tenemos apoyos, proyectos. Prácticamente a nosotros no nos llega ningún apoyo de nada. ¿Ustedes a qué se dedican? Al campo, de maíz. ¿Nada más? ¿De Maíz, limón, tamarindo, todo esto. A ese papayo. Pero prácticamente el gobierno no nos da ningún apoyo. Oiga, ¿y cómo viven las familias? Entonces, ¿cómo Pues muchas salen a trabajar al campo, a Colima, a casas de trabajadoras domésticas. Son mal pagadas, maltratadas. usted tiene que ir a trabajar a casa? Nosotros vivimos un puente colgante. Ahorita en tiempo de lluvia un río crece. Pues tenemos que pasar en peligro de caerse alguien al río. Pues ahí pasan el limón, pasan todo, porque no tenemos apoyos. Prácticamente el gobierno se olvidó de nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, el ideólogo y político cubano José Martí decía que los dueños de los alimentos serán los dueños del mundo, y parece
que esto va un poco de la mano con el tema que nos presenta hoy el periodista José Reyes, en donde nos habla de que la dependencia alimentaria que tiene México se ha convertido en un problema de seguridad nacional. Para seguir hablando del tema, me gustaría que pues continuáramos con este informe que presenta en su investigación y que nos habla de por qué México está en estas condiciones. Sí, así es. El problema ha llegado a tal grado que incluso a pesar de que ha sido abordado por parte de los legisladores, ellos enfatizan, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria. Fue creada una comisión especial de seguridad alimentaria en el Senado de la República para darle seguimiento a este fenómeno y, por supuesto, para que los legisladores generaran pues aquellos preceptos y modificaciones de la propia Constitución que llevaran de alguna u otra manera a conducir o obligar, en su caso, al gobierno a que reorientara su política agropecuaria precisamente en este sentido de asegurar que la mayoría de la población pudiera gozar del derecho constitucional a la alimentación. Isidro Pedraza Chávez, que es el presidente de esta comisión, es tajante en sus aseveraciones. Él dice que desde entonces, estamos hablando pues de la década de los 70 del siglo pasado a la fecha, si no es que un poquito más atrás, ha habido diversos programas que todos se han ido a la basura. Cada gobierno que viene impone, según él, de manera tratando de innovar, nuevos programas para combatir este flagelo que tiene en la pobreza alimentaria casi el 50% de la población. Y dice, durante todos los sexenios se han ido a la basura programas que van desde la CONASUPO en 1965, Fertimés en el 77, Banrural en el 75, Inmecafé en el 85, Conafrut en el 79, en el 77 Coplamar, en el 80 el SAN, el famoso SAN, Sistema Alimentario Mexicano, en el 83 el Programa Nacional, el PRONAL Alimentario, y también en ese año el PRONADRI, Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral. Es decir, nos quedamos en el 83, estamos en el 2017. Hace 20 años, todos estos programas se fueron a la basura. Después de ese periodo, siguieron otro. Ahorita estamos con el México sin hambre, de Peña Nieto, que también no ha servido para nada, de acuerdo con el senador. Dice, todos estos esfuerzos fueron tirados a la basura con la premisa que la iniciativa privada y el libre mercado corregirían todos estos defectos. Dijeron, no, todos los programas oficiales no sirven de nada, y ahora quien va a corregir precisamente todo lo que, las deficiencias que han tenido estos programas oficiales, va a ser la iniciativa privada que va a entrar en su rescate, por una parte, y el libre mercado. Paulatinamente fueron eliminando el control de precios a través de la entonces Secretaría de Economía, y poco a poco quedó a libre albedrío el costo hasta del pan. Yo me acuerdo que había prácticamente una rebelión cuando subía el precio del bolillo, el kilo de la tortilla o el pasaje, aunque no tenga que ver con el tema, pero eran temas recurrentes entre la población de escasos recursos que hacían una especie como de levantamiento de indignación porque ocurrió este fenómeno. Evidentemente que el gobierno a través del tiempo le fue calculando el temperamento a la población y poco a poco fue introduciendo lo que conocemos ya en la década de los 90 con el Tratado de Libre Comercio. En ese sentido, mejor dicho, antes de pasar al periodo de los 90, en este aspecto dice el senador Isidro Pedraza, ¿qué fue lo que ocurrió? Dice, el gobierno pensó que con dádivas, que con famosas despensas, que con limosnas, como lo que representó en su época Liconza, Diconza, el reparto de víveres de primera necesidad en tiendas rurales y semiurbanas a precios más o menos accesibles, podía medio mitigar el hambre del pueblo.
pero tampoco fue suficiente ni con este tipo de medidas burocráticas y que carecían pues de una profunda convicción de realmente resolver los problemas alimenticios de la población. Dice, esto condujo a que el 41.6% de los hogares mexicanos actualmente estén en inseguridad alimentaria. En zonas rurales se eleva hasta el 80.6%, en contraste con las zonas urbanas que representan el 66.8%. Si todos los programas anteriores y actuales no han servido de nada, la inseguridad alimentaria predomina pues en todos los aspectos, en todos los sectores de la población. Pero es justo cuando comienzan las presidencias neoliberales que esto comienza a agudizar, ¿no? Ya con el Tratado de Libre Comercio, con la firma y la liberación de aranceles y la entrada de nuevos productos. Ahora uno va al campo o en zonas, en cualquier región y encuentra sustitutos de alimentos, ¿no? Como son estas comidas enlatadas o sopas instantáneas, en fin. Se ha perdido una política de Estado que procure una buena alimentación a la gente, al pueblo mexicano. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando del tema con el periodista José Reyes, no sin antes platicar con otro de nuestros entrevistados. Don Manuel, ¿de dónde viene usted? De Zacatecas. De Zacatecas. Óigame, cuéntame cómo están las cosas por allá en el campo. En el campo, pues el campo está muy abandonado. Seguimos con el mismo método de hace 40, 50 años. No hay nada de avance de tecnificar el campo. No existen perforaciones de riego, o sea, para pozos, para las irrigaciones del campo. Seguimos, además, usted sabe que Zacatecas es uno de los estados con poca agua y entonces hay lugares donde no llueve y no hay ningún apoyo del gobierno. Están abandonadas las instituciones del campo, la Zagarpa y otras de agricultura. Bueno, porque nosotros pensamos que si deja de apoyar al campo, entonces el país se va al fracaso y la alimentación va a ser menos cada vez, entonces vamos a depender más del Manuel, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 68 años, desde chico estuve en el Partido Comunista y siempre me gustó la lucha por la tierra, porque el gobierno no está dispuesto a resolver los problemas del campo. En cualquier momento los nos pueden sacar. Entonces el gobierno yo creo que es irresponsable porque ya no se preocupa por el campo. Nadie ¿Qué produce? Nosotros producimos frijol, sembramos frijol y maíz. Allá en Zacatecas, la región de Calera hasta Sombrerete y partes así a la salida de Durango, a colindancia con Durango, es frijol, producimos frijol. Pues tenemos nuestros tractores, pero también necesitamos de nuevos tractores, porque muchos tenemos ya tractores viejitos, pero seguimos aferrados a nuestra tierra, al campo. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Bueno, estamos con el periodista José Reyes hablando sobre esta crisis que hay alimentaria en el país y cómo vulnera la seguridad nacional. Hay un término que muchos legisladores ya incluso no toman en cuenta y es la soberanía alimentaria. Y esto es un término muy importante porque es lo que permite al país, pues como lo dice la palabra, ser soberano y no estar dependiendo de lo que venga de otros países para la alimentación del pueblo. ¿Qué más viene en esta investigación? Vienen los datos dramáticos, como todo fenómeno socioeconómico y estadístico, que refleja datos contundentes, aunque a veces leídos de esta manera o explicados
de alguna manera no representan muchísimo, pues, probablemente para quien nos observa. El problema es que, por ejemplo, en la última década, de acuerdo con el análisis que realiza Alejandro Acosta, dice, en la última década fallecieron más de 80,000 personas a causa de desnutrición. En el país. Sí, en México. Es decir, esto representa aproximadamente 8,000 personas anualmente mueren por causas de desnutrición. Esto sin contar con los que padecen diversos grados de desnutrición, porque hasta eso los especialistas en la materia, así como han diferenciado la pobreza en pobreza extrema, pobreza media, pobreza leve y pobreza de no sé qué y con carencia de no sé cuánto, es decir, se han embrollado en sus propias definiciones, asimismo lo han aplicado al fenómeno de la alimentación y su consecuente problema de desnutrición, y lo han aplicado. Antes de que veamos las repercusiones más dramáticas de un país subalimentado, hay que recordar, como señalan también los especialistas, que la FAO establece cuáles son las dimensiones fundamentales de la seguridad alimentaria. Primero dice, está la disponibilidad física de los alimentos, es decir, un país para que sea soberano y autosuficiente, pues en este renglón, como tú decías hace un rato, tiene que contar primero con la producción suficiente para atender la demanda interna. Entonces nos preguntamos, ¿en México existe eso? No, no existe. Lo acabamos de señalar. México no produce lo que se come. Ya vimos el déficit de millones de toneladas que se requieren en la canasta básica, pues, para no hablar de los productos de lujo, comidas de lujo, como son carnes, mariscos y otros que ahora le llaman gourmet muy pomposamente. La segunda es el acceso económico a los mismos, es decir, que independientemente de que el país, haciendo un ejercicio optimista, fuera autosuficiente en materia alimentaria, la mayoría de la población no tiene capacidad económica para adquirirlo. Es decir, la población consume lo básico, lo que puede, la tortilla, el maíz, el frijol, el arroz. No, de vez en cuando come carne, pollo, en los pueblos matan un cochinito, una gallina, etc. Pero no es tan fácil tener acceso a ellos. Después, la otra dimensión es la utilización de los alimentos. Es decir, una parte se destina al consumo humano, otra al consumo de la engorda del ganado, que a su vez va a contribuir, pues, a uno de los renglones de la cadena alimenticia y del mercado en general. Y finalmente, la cuarta dimensión es la estabilidad de estos tres elementos, ¿no? De la disponibilidad, la utilización y el acceso económico a los alimentos. Son cuatro dimensiones que en México ninguna se cubre. Es decir, la FAO le está diciendo al gobierno de México que no cumple con las normas internacionales para que el país cuente con estos estándares de alimentación, como en otros países ocurre, ¿no? ¿Y a qué se debe el fracaso de todos estos programas? Sabemos que hay apoyos que no están destinados a quien lo merece realmente, y bueno, también vemos que hay programas que están utilizados nada más como para paliativos, ¿no? ¿Qué es lo que dice esta investigación, el reportaje que presenta usted? Explica varias causas por las cuales se encuentra esta situación en este estado desastroso. Primero, a pesar de que el país cuenta con innumerables recursos, gran cantidad de tierras, bosques, aguas, etc., pues la mayoría están subutilizados. Y una pequeña parte, apenas el 12.5% de la tierra es cultivable en el país. El resto está desértica, semidesértica, no es apta para la agricultura, ni para el ganado, etc. Ese es un elemento. El segundo es lo que señalábamos hace un rato, el impacto del Tratado de Libre Comercio. Antes de su firma en noviembre del 94,
No, el 93 ya estaba listo, entró en vigor en enero del 94. México era superavitario en producción de alimentos. Con el Tratado de Libre Comercio, poco a poco se vino disminuyendo hasta pasar a ser deficitario. ¿A qué obedeció esto? En la medida, esto obedeció pues a que el gobierno mexicano pensó que al firmar un tratado de libre comercio bastaría con que se intercambiaran los productos, aquellos que quedaron pactados pues en este acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, para que de manera mecánica, automática, ya pasáramos nosotros a posicionarnos como un país del primer mundo. Sin embargo, no ocurrió así. Dice, por ejemplo, vamos a leerlo porque se trata de cifras. Dice, la tendencia del saldo anual en la balanza comercial agropecuaria desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio ha sido negativa para México. Dice, tan solo en los años del 2010 al 2014 se registró un crecimiento deficitario en millones de dólares que van de los 1.234 millones a los 194, es decir, más de 1.000 millones en el 2010 a 194 millones en el 2014. Las otras cifras más o menos son proporcionales. ¿Esto qué significa? De todo este análisis dice, bueno, lo que nos interesa en esta balanza comercial es lo que corresponde a lo que consume el país, y volvemos al punto de partida. Lo que consume el país es lo básico, ya dijimos, frijol, arroz, lentejas, etcétera, ¿no? Y en menor medida el ganado, pescados y mariscos, ¿no? Porque pues, no alcanza el dinero. ¿Qué significa? Dice, bueno, que esto no llega a la canasta básica de la población. Ahora ya ni eso. Es decir, ¿qué significa? Que ya ni lo básico, considerado oficialmente, llega a los hogares de la inmensa mayoría de la población pobre, que como hemos dicho en otros temas, se conjugan esos factores: pobreza, deficiencia alimentaria y desnutrición, haciendo un cóctel bastante preocupante, ¿no? Pues así es, como muchos de los otros temas que hemos tocado aquí y que, bueno, ponen en riesgo la seguridad nacional del país. Agradezco mucho que haya estado nuevamente con nosotros. Un último... Muy bien, cómo no, lo que podemos decir, pues, finalmente es que cuáles son las repercusiones, además de los muertos, que ya hemos señalado que anualmente más de 8,000 personas perecen por desnutrición. Hay otro fenómeno muy latente y presente de los que quedan vivos, o los que quedamos vivos dentro de esta cadena de tragedias mexicanas. Se refiere a la desnutrición y a las enfermedades asociadas con esta. Y dice, si sumamos nosotros las condiciones crónicas de pobreza y marginación, que ha sido y que además se ha transmitido intergeneracionalmente, ¿esto a qué nos lleva? A que la desnutrición también se hereda de generación en generación, y por tanto las nuevas generaciones, estoy hablando de la gente pobre, ¿no? Hay clases medias bajas y toda la clasificación que comentamos hace rato, que sobreviven en mejores condiciones que la inmensa masa de campesinos, pues, de indígenas y de obreros, que constituyen pues la inmensa mayoría de la población en México, que van a enfrentar o que enfrentan ya serios problemas como la disminución en capacidades tanto funcionales como de trabajo, el desarrollo mental e intelectual, y de ahí pasan a las enfermedades degenerativas como infecciosas, parasitarias y transmisibles. Si todos estos fenómenos asociados a la desnutrición por el problema de la dependencia alimentaria conllevan a que nuestro país también esté de bruces en estadísticas. De acuerdo con la encuesta de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública en el 2012, precisa que, por ejemplo, la desnutrición aguda se ha reportado como un indicador de mortalidad entre los niños menores de 5 años. Y aquí pasamos a esta
a esta fase, entre paréntesis, de la diferenciación que existe en la categorización que hacen las instituciones sobre la desnutrición. Dice, 70% se clasificaron de alguna de las 3 categorías de inseguridad alimentaria, 41% en inseguridad leve, 17% inseguridad moderada y el 10% en inseguridad severa, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Salud Pública del 2012 también. En síntesis, dice el especialista del Instituto de Investigaciones de la Armada de México, más de 20 millones de hogares se encuentran en alguna de estas categorías de inseguridad alimentaria, sobre todo en el medio rural. Y otras consecuencias graves de esta situación son, por ejemplo, dice, que traiga como resultado fenómenos de reciente aparición como la bulimia, la anorexia, el bajo peso en los recién nacidos, etcétera, ¿no? Dice, de acuerdo con la misma encuesta de Nacional Salud y Nutrición del 2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en población infantil menor de 5 años se incrementó entre 88 y 2012 del 7.8% al 9%. Y da otros datos impactantes, pues. Resultado de todo esto, ¿cuál es? Resultado de todo esto son el fracaso, pues, de las políticas gubernamentales en materia alimentaria y todo lo que tiene que ver. De que aquí solo hemos abordado solo algunos aspectos, pero en realidad, dentro de los más dramáticos son estos, pues que las nuevas generaciones de la gente pobre en este país no solo no tienen la probabilidad de llegar a tener un buen salario, porque hay que recordar que el salario ha estado por los suelos, también desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, y la canasta básica, de acuerdo a los índices de inflación, durante el mismo periodo se ha ido por los cielos, se ha multiplicado. Es decir, es imposible que para la inmensa masa de desprotegidos de este país, alguna vez puedan contar, a pesar de la demagogia oficial de los distintos partidos políticos, de los distintos legisladores que hacen leyes, las reforman, las vuelven a hacer, inventan programas, y ahora el problema se va a agudizar aún más con el fenómeno de el aislacionismo en el que está metido Estados Unidos, que es de quien depende la mayor parte de las exportaciones de México. Pues agradezco mucho que haya estado nuevamente con nosotros y agradezco también a usted que se haya puesto en línea con nosotros como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo. Hasta luego. Contrario, muchas gracias. Buenas noches.